grabando ya esto. Sí, de acuerdo. Vale, pues como decía, vamos a empezar con el movimiento uniforme. ¿Y qué es lo que caracteriza el movimiento uniforme? Es que el módulo de la velocidad es constante. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, la velocidad sabemos que se define como la derivada del espacio partido el tiempo. En general usamos una coordenada arco, una coordenada curvilínea, en general para cualquier trayectoria, ¿no? Entonces, en este caso, este término de aquí, esta derivada, es constante. Esto es un término constante. Si esto es así, ¿qué podemos deducir acerca de la aceleración? Que la aceleración tangencial, que no es otra cosa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, si esto es un término constante, esta derivada tiene que ser cero. Aquí podemos determinar cuál es la velocidad empleando esta expresión de aquí. Si nosotros separamos el diferencial de t y nos lo llevamos hacia la izquierda, tenemos diferencial de t por v es igual que diferencial de s. Aquí puedo integrar los dos términos a izquierda y derecha. Este término de aquí, voy a poner primero v, sería la integral de v diferencial de tiempo, integral diferencial de s. A la izquierda tengo que integrar con respecto al tiempo. Entonces vamos a considerar que el tiempo inicial de una partícula que va a seguir este movimiento empieza en 0 y va hasta un tiempo genérico t. Y el espacio, vamos a considerar que esta partícula pues empezaba en un S0 y va a llegar hasta una posición S cualquiera. Entonces va de S0 a S. Estas integrales son triviales, puesto que he dicho que v es constante. Al ser constante lo saco fuera y esta integral me queda directamente v por t. Aquí tengo la integral de diferencial de s, que sería s directamente, evalúo los límites de integración y me quedaría s menos S0. Y esto me permite sacar una ecuación de desplazamiento, que sería el desplazamiento inicial más la velocidad por el tiempo. Esta ecuación, desde bachillerato, física básica, se ve, ¿no? Pues sería el espacio recorrido, por ejemplo, por un coche que se desplaza a velocidad constante, ¿no? Esto sería en cuanto a la aceleración tangencial. ¿Qué podemos decir acerca de la aceleración normal? Bueno, la aceleración normal es un concepto que ya hemos visto en esta asignatura. La aceleración normal aparece cuando hay un cambio en la trayectoria. Cambio en la trayectoria. Hay un cambio de trayectoria. Si no existe tal cambio, pues no existirá esta aceleración normal. Y la aceleración normal se define como la velocidad al cuadrado partido el radio de curvatura. En este caso, si la trayectoria fuese una línea recta, el centro de curvatura de una línea recta se va al infinito. Por lo tanto, el radio de curvatura será infinito. Si yo divido una cantidad finita por una cantidad infinita, en el caso de una trayectoria rectilínea, la aceleración normal se nos va a cero. En el caso de que no sea rectilínea, pues no será así. Eso sería el caso de movimiento uniforme. Vámonos con el siguiente. Voy borrando estas de aquí, que yo imagino que los que estáis tomando nota ya habrá dado tiempo. Dejo esa mientras. Vale. El siguiente caso sería el caso de movimiento uniformemente acelerado. Acelerado. Bueno, en este caso lo que es constante es el módulo del vector aceleración tangencial. Esto es constante. La aceleración tangencial la definimos como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo, esto sería igual que derivar dos veces el espacio con respecto al tiempo. Esto es lo que es constante. Vamos a determinar de aquí la velocidad. ¿Cómo lo hacemos? Con un proceso muy parecido al que hemos seguido hace un segundo. Tenemos que este término de aquí, la derivada de la velocidad partido diferencial del tiempo, el diferencial del tiempo me lo llevo hacia la izquierda, entonces me quedaría diferencial de v es igual que la aceleración tangencial
diferencial de tiempo, y de nuevo integro, igual que he hecho antes. Este de aquí, la velocidad la voy a integrar desde una velocidad inicial que tenga la partícula, empieza con una velocidad la que sea, y llega hasta una determinada velocidad. Y el tiempo va desde un tiempo inicial 0 hasta un tiempo t cualquiera. Aquí podemos integrar muy fácil, porque la aceleración tangencial es constante, por lo tanto sale como fuera como una constante. Integrar aquí sería trivial, sería v menos v0, y aquí sencillamente sería la aceleración tangencial por tiempo. De tal manera que la velocidad la puedo determinar como velocidad inicial más aceleración tangencial por el tiempo. Esto, de nuevo, es una fórmula que en bachillerato ya se tiene que ver, en cursos muy básicos de física, ¿no? Eso sería en cuanto a la velocidad. Vámonos al espacio o la posición. Posición S. Aquí vamos a hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho antes. Antes hemos visto que la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo, separo e integro, exactamente igual. Entonces vamos a integrar por una parte diferencial del espacio y por otra parte tenemos v por diferencial de t. V, aquí tenemos que integrar en el tiempo, vamos a integrar desde 0 hasta t, y la posición la vamos a integrar desde una posición inicial hasta una posición cualquiera. Esta es la misma ecuación que hemos puesto antes, con la diferencia de que antes v era constante y ahora no. Ahora v viene dado por esta ecuación de aquí, sería v0 más la aceleración tangencial por el tiempo. Entonces lo sustituyo aquí, v0 más aceleración tangencial por tiempo, y esto lo integramos en el tiempo. v0 sí que es un valor constante, me lo llevo a t, y aquí tendría un medio aceleración tangencial t cuadrado. Y esta integral de aquí sería s menos s0, ¿no? Entonces de aquí podemos despejar el espacio y lo podemos despejar como s0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tangencial t cuadrado. De nuevo, esta es una ecuación muy básica que vemos en física, ¿no? Al igual que hacíamos antes, podemos definir la aceleración normal como el módulo de velocidad al cuadrado partido del radio de curvatura. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que ahora esta es la definición de la velocidad. Entonces aquí tenemos que poner v0 más aceleración tangencial por tiempo cuadrado partido radio de curvatura. Con eso podemos determinar la aceleración normal si hay un cambio en la trayectoria. Vale, por aquí yo creo que todo esto es muy básico, esto ya os suena, ¿no? Vamos, voy borrando por aquí también. Paradme cuando queráis. Lo malo que tiene esto es que como no estoy viendo las caras, no sé si os aburro, si voy demasiado rápido, no sé cómo va. Entonces, si me podéis ir dando feedback, yo os lo agradecería un montón. Vámonos con el 1.3, que es una simplificación del anterior, que sería un movimiento rectilíneo. Bueno, ya hemos visto que los movimientos rectilíneos, el centro de curvatura se va al infinito, por tanto el radio de curvatura tiende a infinito, y en general, pues todo movimiento rectilíneo tendrá una aceleración normal nula. Vale, dentro de movimiento rectilíneo podremos diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso tenemos por una parte que es un movimiento uniforme y por otra parte tenemos que es un movimiento rectilíneo. Bueno, por ser rectilíneo ya sabemos que la aceleración normal es 0. Y por ser uniforme sabemos que la aceleración tangencial es 0. Por lo tanto, en general, si tenemos movimiento rectilíneo y uniforme, la aceleración será 0 y la velocidad será constante. Para el caso de velocidad constante ya hemos visto cuál es la expresión del desplazamiento, que es sencillamente la posición inicial, más la velocidad por el tiempo. Y con esto ya tendríamos totalmente definido el movimiento rectilíneo uniforme. Luego podríamos definir movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí hacemos un análisis parecido. Si por ser rectilíneo, pues sabemos que la aceleración normal es 0. Y por ser uniformemente acelerado,
sabemos que la aceleración tangencial es un valor constante. Por lo tanto, como la aceleración normal es cero, la aceleración tangencial es constante, en general podemos decir que la aceleración es constante. Para este caso ya hemos visto las ecuaciones de la velocidad. La velocidad pues, sería sencillamente una velocidad inicial más la aceleración por el tiempo y el espacio sería la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Todavía todo muy básico. Vale. ¿Me estáis siguiendo? ¿Muy bien? ¿Estáis ahí? Sí, yo por mí todo. Venga, vale. Excelente, gracias. Vale. He guardado esto, ¿no? ¿He guardado esto? Sí. Venga, vamos a pasar a casos un poco más interesantes. Esto todavía es demasiado básico, ¿no? Vamos a pasar al 1.4, que ya empieza a tener un poco más de gracia, que sería el movimiento circular. Entonces vamos a plantear la trayectoria, una trayectoria circular. Pues será algo así. Uy. Esto, un segundo. Ahora. Vale. Un segundo, porque he tocado algo. Disculpa. Bueno, esto me vale. Vale, pues sobre aquí vamos a marcar los ejes diametrales. Y vamos a considerar que la partícula empieza en un punto, pues que podría ser este de aquí. Este punto tendrá una posición que vamos a llamar S0. Pasado un tiempo, recorre un determinado arco desde aquí hasta aquí, S, y llega hasta una posición aquí que vamos a llamar P. Para realizar ese movimiento, esto tiene que tener una velocidad angular, en este sentido, en el sentido antihorario, que vamos a llamar omega. En principio será una función que puede depender del tiempo. Para describir este movimiento resulta más sencillo trabajar en términos de ángulo. Para eso vamos a marcar el radiovector este aquí y este otro aquí. Aquí podemos decir que esto tenía un ángulo inicial θ 0. Cuando llegamos hasta aquí tendremos un ángulo que sea θ dt. Y ya para terminar de definir esto necesitaríamos el radio, que voy a definir como una R, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es imponer la condición geométrica de que la partícula efectivamente está recorriendo esta circunferencia. ¿Cuál es la condición geométrica que podemos aplicar aquí? No, pues podemos aplicar, si lo queremos relacionar con el desplazamiento S, podemos aplicar la condición esta de que el arco es igual que el radio por el ángulo. En este caso, el arco sería S, el radio sería R. ¿Y cuál es el ángulo? El ángulo desde aquí hasta aquí, es decir, θ. No voy a poner el tiempo t para no estar haciendo la ecuación muy larga, pero se entiende que depende del tiempo, menos el ángulo inicial. De esta manera podemos definir la velocidad angular omega de t. Lo podemos definir formalmente como la variación del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Es decir, es lo mismo que la velocidad, solo que no está descrito con respecto al tiempo. Solo, como decía, que no está descrito en función de una variación de distancia con respecto al tiempo, sino que aquí hablamos en términos de ángulo. Esto interesa cuando estudiamos este tipo de trayectorias, donde tenemos una trayectoria circular, es mucho más cómodo trabajar en términos de ángulo que en términos de arco, ¿no? Pues nada, con base a esta definición, pues podemos poner directamente que omega es la variación del ángulo con respecto al tiempo.
¿vale? El ángulo realmente es θ menos θ0, ¿no? Y yo lo que quiero es estudiar la variación temporal de esto. Lo que pasa es que θ0 es un valor constante. Entonces, si tú derivas esto con respecto al tiempo, la constante es como si no estuviese, ¿no? Esto lo vamos a anotar y esta es la formulación, la notación que vamos a seguir en esta asignatura siempre que hagamos derivadas con respecto al tiempo, es que le pondremos un puntito cuando tengamos la primera derivada y le pondremos 2 puntitos si tenemos la segunda derivada. Y esto será cuando derivamos con respecto al tiempo, ¿no? Vale, pues visto esto, no sé por qué, pero he movido algo y ahora esto se ve. Bueno, espero que lo veáis medianamente bien. Vale, pues qué fastidio. Disculpad, lo voy a cerrar y lo abro de nuevo, ¿vale? Porque esto de estar haciendo zoom es un poco fastidioso. A ver si se... Ah, y se recupera, estupendo. Ah, mucho mejor, vale. Como decía, vámonos a analizar la velocidad. Bueno, para eso cogemos nuestra definición de que la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo. El problema es que ahora la variable con la que estamos trabajando principalmente no es el tiempo, sino que estamos parametrizando todo en función del ángulo. Entonces, a mí me resultaría mucho más cómodo hacer esto, ¿no? Porque yo tengo aquí esta expresión que ya viene en base al ángulo θ. Lo que pasa es que aquí tengo que hacer un truco, tengo que aplicar la regla de la cadena para mantener la igualdad. Es decir, tengo que multiplicar por diferencial θ y dividir por diferencial del tiempo. Y así tengo exactamente lo mismo que tenía antes, ¿no? Bueno, vamos a sustituir la expresión del espacio, de S, de la coordenada curvilínea S, y que lo tengo aquí escrito arriba, r θ menos θ0. Esta cantidad la vamos a tener que derivar con respecto al tiempo, y aquí lo que tenemos es la derivada del ángulo con respecto al tiempo, que esto es directamente θ punto, ¿no? Si yo, bueno, aquí, disculpad, aquí esto no es tiempo, esto es θ, ¿no? Vale, si yo derivo aquí con respecto a θ, esto es un valor constante, es como si no estuviese, aquí derivo rθ con respecto a θ, sería directamente r, ¿no? Entonces sería r por la variación del ángulo. Esto es la velocidad angular, r por omega, ¿vale? Y esta velocidad, esto sería el módulo de velocidad, pero ¿cuál sería la velocidad en forma vectorial? Pues sería su módulo por el vector tangente, sería un vector tangente a la trayectoria. El módulo este lo hemos sacado r por omega por el vector este tangente a la trayectoria, o lo que es lo mismo, r θ punto, un vector tangente a la trayectoria. Es decir, en este punto P, la velocidad sería un vector que es tangente aquí, es decir, es perpendicular al radio vector, a este radio, y sería pues un vector aproximadamente como este de aquí. Algo así. Donde este vector pues sería r por la derivada del ángulo y tau vector tangente. Eso en cuanto a velocidad. Vamos a hablar ahora de aceleración. Y vamos a hacer un proceso muy parecido. Vamos a cogernos ya vamos a trabajar directamente sobre el vector aceleración. El vector aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Lo que es lo mismo, vector velocidad y un puntito encima. Lo que pasa que aquí, claro, conforme pasa el tiempo, el vector este tangente va a ir cambiando. Entonces, aquí, ¿qué cosas tengo? R es un valor constante. Aquí tengo una variable que es el ángulo θ, que depende del tiempo, pero además el vector tangente también depende del tiempo. Entonces, tengo que derivar teniendo en cuenta eso. ¿Y cómo hago eso? Pues hago R, un valor constante, derivada del primero, segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado. Aquí me aparece la derivada segunda de θ, del ángulo θ. Esto lo vamos a llamar alfa. Y alfa lo denominamos aceleración angular. Aceleración angular. Y esta aceleración angular pues, se define como la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, θ, dos puntitos. Eso sería el término de la izquierda, pero aquí en la derecha tengo este término de aquí. Tengo la derivada temporal del vector tangente.
Esto, cuando veáis geometría diferencial de curva, os habrán contado cómo se sacan estas derivadas. En concreto, os habrán contado cuál es la primera fórmula de Frenet, que esta es una fórmula que me permite precisamente determinar eso, la derivada de ese vector tangente. Y lo que pasa que esta fórmula de Frenet normalmente viene dada en base a la coordenada arco, esta, no al tiempo. Entonces tenemos que, de nuevo, cogernos y aplicarnos el truco de la regla de la cadena. Es decir, nosotros necesitamos la derivada del vector tangente con respecto al tiempo. Entonces, hago el truquillo, derivada del vector tangente con respecto al parámetro arco por diferencial de S partido t. Este término de aquí ya sí está escrito en la forma que viene dada en la fórmula de Frenet. Gano este término nuevo, pero este término es muy fácil porque es la derivada del espacio con respecto al tiempo. Esto es la velocidad. Y aquí ya sí que aplico la fórmula de Frenet, que me dice que la derivada del vector tangente con respecto al parámetro arco, que es con respecto al cual está definido ese vector, es igual que el vector normal nu partido el radio de curvatura. En este caso, como es un movimiento circular, el radio de curvatura es constantemente r. Entonces, con eso ya puedo escribirme la fórmula de la aceleración como r por alfa vector tangente más hemos sacado aquí la velocidad por el vector normal partido por r. ¿Vale? Y aquí, un segundo, me faltaría sí, me faltaría evidentemente este r tita punto que se me estaba olvidando de aquí, ¿no? Vale, ahora sí está bien. Ok, vale. Pero fijaros aquí, esto lo puedo simplificar un poquito más. Aquí tengo r por la derivada del giro, que lo tengo aquí. ¿Esto de aquí qué es? Esto es el módulo de la velocidad. Aquí tengo la velocidad. Entonces, tengo una velocidad aquí, tengo otra velocidad aquí, tengo v cuadrado partido por r. Voy a poner esto, porque ya no me está entrando. Vamos a mover esto un poquito. Mira, lo voy a poner aquí. Uy. Esto está aquí, vale. Y ahora sí, ya terminamos de escribir esto. R por alfa, el vector tangente, más v cuadrado partido r, vector normal. Fijaros que la aceleración, aquí aparecen dos términos, uno que va en la dirección tangente y uno que va en la dirección normal. Por lo tanto, este primer término, que será la aceleración tangencial, y este segundo término será la aceleración normal. Es decir, la aceleración aquí tiene dos componentes. Tendría un componente que va en la dirección del vector tangente, sería un vector que va en esta dirección, vamos a imaginar que es así. Y este vector tendría esta pintada aquí, r por alfa, y la dirección, si va hacia la izquierda o si va hacia la derecha, dependerá del signo que tenga la aceleración angular. Es decir, si está acelerando o está decelerando. Y en cuanto a la aceleración normal, fijaros que es un vector que va en la dirección del vector normal. Es decir, es un vector que va hacia el centro de curvatura y sería un vector como este de aquí. Hacia adentro. Este vector sería este otro que hemos sacado. V cuadrado partido por R y el vector normal. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos descrito el movimiento. Vamos a analizar ahora algunos casos particulares. Voy borrando por aquí. Y esto de aquí me va a servir, así que lo mantengo. Vale, pues ahora podemos definir el movimiento circular uniforme. Movimiento circular
uniforme. En este caso, lo que es constante es la velocidad angular. Este término es constante. Como la velocidad angular es la derivada del ángulo con respecto al tiempo, hacemos nuestro truco de separar e integrar. Vamos a integrar el tiempo entre 0 y t, omega diferencial de t, igual que la integral desde, aquí tengo que poner diferencial de tita. Entonces vamos a integrar desde el tita inicial hasta el tita final. Si integramos esto, lo que nos va a salir es esta ecuación. Tita es igual que tita 0 más omega t, que es igual que la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, solo que en vez de tener una S aquí tenemos un giro, pero es exactamente igual, ¿vale? En base a esto podemos definir un concepto muy interesante, o un par de conceptos muy interesantes. Podemos definir el concepto de periodo y podemos definir el concepto de frecuencia. El concepto de periodo lo definimos como el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta. ¿Cómo podemos determinar eso? El tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Pues muy sencillo. Si para dar una vuelta completa tengo que recorrer 2pi y llevo una velocidad angular de omega, pues el tiempo que tardo sería 2pi partido por omega. Y la frecuencia la definimos como la inversa del periodo. En este caso sería omega partido por 2pi. Fijaros que arriba en el periodo tengo radianes y abajo tengo radianes partido por segundo. Esto tiene unidades de segundo. Si esto tiene unidades de segundo, la frecuencia tiene unidades de segundo elevado a menos 1. Segundo elevado a menos 1 lo llamamos hercio. La frecuencia la medimos en hercios. Vale. Vamos a ver ahora el siguiente caso. Un segundo. Aquí me interesa también escribir esto de una manera alternativa. Vale. Esto lo voy a dejar por aquí escrito, ¿vale? Es lo mismo, solo que quiero escribir esto de una manera alternativa. Hemos visto que la velocidad es r por omega. Entonces, si tengo aquí velocidad al cuadrado, esta misma expresión la puedo poner como r cuadrado por omega cuadrado, partido por r. Una r y una r se va, la aceleración normal también la podemos determinar como r omega al cuadrado. Es exactamente lo mismo, ¿no? Lo voy a dejar ahí escrito, porque a veces nos interesa por comodidad usar más esta de r omega al cuadrado, ¿no? Vale, borro por aquí. Vale, y vamos a ver el siguiente caso particular, que sería, hemos visto movimiento circular uniforme, pues el siguiente sería movimiento circular uniformemente acelerado. Bueno, en este caso lo que es constante sería la aceleración angular. La aceleración angular es la derivada de la frecuencia de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y aquí hacemos lo mismo, separamos, hacemos las integrales, pero es bastante obvio ver que lo que nos va a salir es la misma ecuación que nos salía para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solo que en vez de velocidad tengo omega y en vez de aceleración tangencial tengo alfa, pero sale exactamente la misma ecuación. Eso en cuanto a velocidad. En cuanto a desplazamiento, nos va a salir igual, solo que ahora nos sale en base a un ángulo tita. Sería igual, tita 0, más velocidad inicial por tiempo, más un medio aceleración tangencial, ahora sería aceleración circular, t cuadrado, pero sale exactamente la misma ecuación, ¿vale? ¿Me estáis siguiendo? ¿No estáis dándome mucho feedback? No sé si me seguís. Sí, yo te sigo. Vale. Sí, yo también. Vale, genial, gracias. Vale, vamos a pasar al siguiente, que ya es un poco más interesante, que sería ya el apartado 1.5, que sería movimiento armónico simple. Este es muy interesante porque esto da origen a un montón de aplicaciones. Todo lo que tenga que ver con vibraciones se parte de esta base, ¿no? Casos como puede ser, por ejemplo, cuando tú tienes un péndulo que se va moviendo, como que hay en ciencia, o si tú tienes un apoyo y un muelle con una masa y esto se mueve hacia arriba y hacia abajo, todo este tipo de movimientos se describen con esto, con el movimiento armónico simple. ¿Y cómo se describe esto? Pues muy sencillo, coges el caso anterior, el movimiento circular, y lo proyectas sobre uno de los ejes. Es tan sencillo como eso. Entonces, pinto aquí los ejes diametrales del caso anterior, de la trayectoria circular. Y vamos a estudiar una partícula en concreto, que sería una partícula que está aquí en el punto P. Y lo que hacemos es que proyectamos sobre uno de los ejes. Yo voy a proyectar sobre este eje de aquí. Y vamos a analizar el comportamiento, en lugar de usando este ángulo,
vamos a estudiar el comportamiento estudiando este vector de posición, que lo voy a llamar RTI. Es un vector tan casi. Para hacer eso, bueno, pues necesito proyectar. Y para proyectar necesito conocer el radio y necesito también conocer este ángulo. En base a esto podemos escribir el vector de posición, pues de una manera muy sencilla. Sencillamente sería la proyección de esto por trigonometría trivial, R coseno de tita, y si esto para mí es el eje X y esto es el eje Y, aquí tengo el vector director Y, para escribir de forma vectorial pongo Y, ¿vale? Este ángulo tita, en función del tiempo, ya hemos visto antes que era el tita, era, en función del tiempo, tita de t, era el ángulo inicial más frecuencia angular por tiempo. Este ángulo de aquí, que aparece aquí dentro del coseno, esto lo vamos a llamar fase. Ángulo de fase. Y a este tita cero lo vamos a llamar la fase inicial. Y fijaros qué pinta tiene esto. Aquí tengo un R por coseno de tita. El coseno es una función que va haciendo así, ¿no? De entre menos 1 y 1. ¿Qué es lo que determina la amplitud? Lo que determina la amplitud es el término que está multiplicando el coseno, en este caso R. Por lo tanto, a este R le damos un nombre especial y a esto lo vamos a llamar amplitud. Luego, la fase inicial, ¿qué determina? La fase inicial determina el valor que va a coger el coseno cuando el tiempo es 0. Cuando el tiempo es 0 esto se elimina y me aparece coseno de tita. Entonces, esta fase inicial o esta fase inicial me está dando la posición inicial del movimiento. ¿Vale? Bueno, pues con esto vamos a estudiar la velocidad v diferencial del vector de posición respecto al tiempo. Como el vector de posición ya lo tengo en forma vectorial, pues trabajo con él directamente. Esto es lo mismo que el vector R con un puntito. Derivar aquí es trivial. Coseno pues pasa a menos seno. Pero aquí fijaros que el tita depende de omega y del tiempo. Entonces, cuando yo derive aquí, tengo que derivar también por lo de dentro, ¿no? Entonces, aquí me va a aparecer omega seno. Voy a escribir esto ya como tita 0 más omega t. Aquí tengo el vector I. Eso en cuanto a la velocidad. En cuanto a la aceleración, pues me cojo el vector de velocidad y lo derivo. Derivar aquí también es muy fácil, me va a quedar el menos R, me va a aparecer otro omega, que se me va a ir al cuadrado con el que tenía antes, y aquí coseno tita 0 más omega t, vector director I, ¿vale? Y nada, aquí podría definir exactamente lo mismo, la frecuencia, igual que hacemos en el movimiento circular, la frecuencia la podemos definir como omega partido 2pi y el periodo como la inversa de la frecuencia, que sería 2pi partido omega, exactamente igual que antes, ¿vale? Vale, y ya nos faltaría nada más que el último caso. Borro, espero que os haya dado tiempo. Paradme cuando dé la gana, ¿eh? Si no, yo tiro para adelante como la de Alicante, si no me paráis. He guardado esto, ¿no? Sí, lo he guardado. Nos vamos ya al último apartado, que sería el punto 2. Punto 2, que sería velocidad y aceleración en coordenadas polares. Bueno, en muchos casos nos interesará aplicar coordenadas polares porque nos simplificará la resolución del problema. Entonces, interesa que veamos cómo se pueden determinar los vectores velocidad y aceleración en este caso, ¿no? Bueno, las coordenadas polares, pues es muy sencillo. Si nosotros tenemos una partícula aquí, ¿cómo definimos la posición de esa partícula en coordenadas polares? Bueno, vamos a ponerla en contraposición con las coordenadas cartesianas normales, donde tenemos un vector director Y y tenemos un vector director J, siendo esto el eje X y el eje Y. En coordenadas polares, en cambio, lo que hacemos es que usamos un ángulo
y un radiovector, que normalmente llamamos ρ. De esta manera, esta partícula en el punto P queda descrita por sus coordenadas polares a través del el radiovector y el ángulo. Y al igual que tenemos I y J, vectores directores, en polares también tenemos nuestros vectores directores, solo que en este caso tendremos un vector aquí en la dirección del radiovector y otro perpendicular a este, que a este, pues, si esto va en la dirección del radiovector, pues lo llamamos URO, y si este va en la dirección contraria, pues uso otro parámetro, Uθ. Vale, antes de empezar a determinar velocidad y tal, nos interesa estudiar un poco cómo son las derivadas de esos vectores directores. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Lo primero es que nos vamos a coger el vector de posición R, que sería este de aquí, ¿no? El que va desde el origen hasta el punto P. Esto sería el vector director R. Bueno, pues el vector director R lo podemos sacar sencillamente como el R de vector, la coordenada polar ρ, multiplicada por el vector URO. De esta manera vamos del origen hasta aquí. Ese sería el vector de posición. Vamos a escribirnos los vectores de posición URO y Uθ, ¿no? Si este ángulo es θ, las componentes de este vector son triviales por trigonometría básica, ¿no? Sería sencillamente coseno de θ, seno de θ. Y esto es un vector de módulo 1, es unitario, como no podría ser de otra manera. Si tú haces coseno cuadrado más seno cuadrado, eso te da 1. Hacer la raíz de 1 te da de nuevo 1, ¿no? ¿Y cómo determino el otro? Bueno, pues lo puedo hacer de otra manera. Como sé que son perpendiculares, lo que hago es que le doy la vuelta. En vez de poner coseno o seno, pongo seno coseno. Y le pongo un signo menos donde me interese. Como este vector, la componente X va hacia la izquierda, le pongo el signo menos aquí delante. Entonces, si tú multiplicas uno por otro, te queda menos coseno seno, más seno coseno te da 0. Son perpendiculares. Bueno, pues con esto nos interesa determinar cuál es la derivada del vector URO con respecto a θ. Esto es muy fácil porque aquí tengo un coseno y un seno. Es decir, directamente sería menos seno de θ, coseno de θ. Este vector de aquí, fijaros que es igual que URO. Y esto no puede ser de otra manera, porque URO es un vector unitario. Ya hemos visto en geometría diferencial de curva que la derivada de un vector unitario es un vector perpendicular a este. Y como URO es perpendicular a Uθ, pues me aparece Uθ, ¿no? Si hago algo parecido con Uθ, pues aquí tendría la derivada de menos seno sería menos coseno y la derivada de coseno sería menos seno de θ. En este caso es igual que URO, pero con un signo menos delante, menos URO. Y ya tengo esas derivadas. Vale, lo que pasa es que, claro, estas derivadas son con respecto al parámetro θ. Lo que pasa es que cuando yo trabaje con velocidad y aceleración voy a trabajar con el tiempo y no con θ. Entonces me interesa transformar esto en esto de aquí. Para eso hacemos nuestro truco de siempre. Esto sería la derivada de URO con respecto al tiempo, pero yo quiero aprovechar la que tenía puesta aquí. Entonces, digo, la derivada de URO con respecto a θ, la derivada de θ con respecto al tiempo. Esto de aquí es sencillamente la derivada del giro, ¿no? Uθ. Entonces, esto directamente, sustituyendo ahora este término de aquí, me quedaría la derivada del giro multiplicado por URO. Y para URO punto, hago lo mismo, me va a quedar de nuevo este θ punto exactamente igual, solo que ahora en vez de URO tengo, o sea, en vez de Uθ tengo menos URO. Entonces esto me queda menos θ punto URO. Y con eso ya tendría la derivada de esos vectores. Esto me va a permitir ahora determinar la velocidad y la aceleración de una partícula en coordenadas polares. Vale. Pues vamos a imaginar que tenemos una partícula que tiene una trayectoria que puede ser todo lo loca que queramos. Imagínate que tiene esto. Tiene esa trayectoria tan extraña, ¿no? Vale, pues vamos a ponernos aquí unos ejes que nos ayuden un poco. Vamos a poner aquí un eje horizontal y vamos a estudiar la situación de una partícula en concreto. Una partícula que puede estar aquí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si este es nuestro origen, vamos a determinar su vector de posición como el vector que va desde aquí hasta aquí. Desde el origen hasta la partícula. Esto le llamamos el vector de posición, R de t.
Este va a ser para mí el ángulo. Esta distancia de aquí, la coordenada polar ρ, ¿de acuerdo? Y con esto ya tengo determinada la posición en polares de ese punto. Entonces vamos a determinar su vector de posición y derivando determinaremos su velocidad, ¿no? Bueno, el vector de posición ya lo tengo aquí, entonces directamente podemos intentar hacer la velocidad. Directamente la velocidad sería la derivada temporal del vector de posición. Entonces tengo que hacer la derivada con respecto al tiempo del vector de posición. Lo que pasa es que, claro, el vector de posición es ρ por uρ. Tanto ρ como uρ en principio son funciones del tiempo. Esto en principio, fíjate, si tú cambias a otra posición, este radio vector aumenta o disminuye, ¿no? Entonces es una variable que depende del tiempo. Entonces tengo que hacer la derivada de este producto, ¿no? Sería la derivada de ρ por uρ más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y aquí esta derivada la hemos sacado antes, entonces sustituyo su expresión. Y me quedaría ρ, derivada de ρ, u de ρ, más, tengo que poner este ρ, y aquí me queda tita derivada temporal, u de tita. Y esta sería la expresión del vector velocidad en polares. Fijaros que aquí tengo un término que va en la dirección de ρ y tengo un término que va en la dirección de u tita. Es decir, esto sería una velocidad que podría ser un vector como este de aquí, y el otro iría en la dirección de uρ. Este término sería ρ' u de ρ, y este otro término sería ρ derivada de tita u de tita. Eso en cuanto a la velocidad. En cuanto a la aceleración, pues lo que hago es que repito aquí, ¿no? La aceleración sería la derivada del vector de velocidad. Es decir, tengo que hacer la derivada temporal de este bicho que he sacado antes. Lo escribo tal cual. Vale, aquí no hay dificultad ninguna, lo que pasa es que tengo un montón de términos que dependen del tiempo, entonces tengo que ir derivando con cuidado de no meter el cuezo en algún sitio. Entonces, segunda derivada de ρ, u de ρ, más, primero sin derivar, segundo derivado. Ya he hecho el primer término, vamos con el otro. Yo tengo tres funciones que dependen del tiempo, entonces derivo el primero y dejo los demás sin derivar. Ahora derivo el segundo y dejo los otros sin derivar, y ahora dejo los dos primeros quietos y derivo el último. Y ahora lo que tengo que hacer es ir sustituyendo las derivadas de estos vectores, que las tengo puestas aquí. Entonces sería ρ segunda, u de ρ, más, aquí tengo que poner la derivada de ρ, que la tengo puesta aquí, pues sería la derivada de ρ, la derivada de tita, u de tita. Luego aquí no tengo que hacer nada. Derivada de ρ, derivada de tita, u de tita. Aquí tampoco tengo que hacer nada. U de tita. Y aquí sí que tengo que sustituir. Y como me va a aparecer un signo menos, pues lo pongo ya. Y me quedaría ρ. Aquí tengo la derivada de tita una vez. Y aquí lo tengo otra vez. Sería la derivada de tita al cuadrado, u de tita. Y ya está. Ahora lo único que hago es que junto los términos que van con un ρ y los términos que van con un tita para sacar la aceleración tangencial y la aceleración normal. Venga, pues vamos a hacer eso. Los que van con uρ sería la derivada segunda de ρ. Tengo este y luego tengo este término de aquí, menos ρ por tita prima al cuadrado, y todo esto sería la aceleración normal, la aceleración que va en la dirección del vector uρ. Y hago lo mismo con el otro. Pues tendría, tengo aquí ρ', tita prima, ρ', tita prima, lo tengo repetido, por lo tanto tengo dos veces ρ', tita prima, y me faltaría este último de aquí, más ρ derivada segunda de tita, u de tita. Y esto entonces sería igual, si yo tuviese un vector de aceleración genérico, como podría ser este, voy a ponerlo así para que el dibujo me quede más o menos limpio.
este, bueno, lo dejo ahí, ya está. Imagínate que esto es la aceleración, ¿no? Pues entonces la proyección sobre estos ejes, pues yo tendría un vector en esta dirección y otro vector en la otra dirección. El que va en la dirección de ρ, este de aquí, sería ρ segunda menos ρ tita prima cuadrado y va en la dirección de u ρ. Y este otro término, que va en la dirección de u tita, pues sería el vector 2 ρ prima tita prima más ρ tita segunda, y esto iría todo multiplicado por u tita. Y ya está, ya tendríamos descrito así, de esta manera, la velocidad de la aceleración de una partícula en coordenadas polares. ¿Dudas, comentarios, quejas? ¿Me seguís? No sé si esto os parece muy fácil, voy demasiado rápido, a lo mejor incluso voy demasiado lento, y esto ya lo sabéis. Yo ¿Hola? la aceleración me perdí un poco, me lo tendría que mirar un poco mejor. Vale, pero bueno, no me interesa tanto el desarrollo como sencillamente entender que los vectores directores son funciones del tiempo. Entonces tienes que derivar, pues aplicando la regla de derivación de un producto. Ya la operación en concreta, cada derivada me interesa menos, ¿no? Solo me interesa eso, que se os quede que he tenido cuidado a la hora de derivar tanto los vectores como las componentes que acompañan al vector. Eso es lo más importante realmente. Profe, ¿de dónde sale el menos? Cuando estás resolviendo la ecuación, la segunda parte. No, Me el menos de la raíz. sale, el único menos me sale aquí. Este menos se me va hasta aquí y este es el menos que me aparece ahora aquí. Vale. Viene de eso, viene de la forma que tiene el vector u tita en base al ángulo, ¿no? Derivando por trigonometría me aparece ese menos. Bueno, vamos a la siguiente. Profe, entonces Sí. no sería U rho en vez de utita, donde está justo el menos. Abajo, en la aceleración, en el segundo, Menos ρ. en la Ah, segunda resolución espérate. de la ecuación. Ahí sería U Vale. No, lo que pasa es que he metido el cuezo aquí. Eso digo. Sí, sí, bien visto. Sí, sí. Sí, he derivado, pero de manera automática he puesto tita otra vez. No, eso es error. Sí, sí, muy bien visto. ¿Alguna cosilla más? Venga, pues pasamos. Si no os ha dado tiempo a copiar, no os preocupéis que subo las pizarras, ¿vale? Entonces, dejar un hueco y ya lo rellenamos. Vámonos con la segunda parte de la clase de hoy, donde ya vamos a empezar a trabajar con cosas un pelín más serias y a la vez pues, más interesantes, ¿no? Vamos a empezar ya el tema 5. El tema 5 sobre cinemática del sólido rígido. Yo muchas veces abreviaré como SR, sólido rígido. Vamos a ver primero una introducción y os voy a recordar un par de conceptos que necesitamos. Luego vamos a estudiar un concepto súper importante que aparece en muchos exámenes. Bueno, como sabéis, el examen tiene dos partes. Imagino que os han contado esto ya. Una primera parte que es teórica, que son preguntas cortas, son preguntas de pensar un poco. Y luego un problema. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta que nadie se aprenda de memoria ningún desarrollo matemático. O sea, yo aquí os lo demuestro, pero no hace falta, yo no os voy a pedir que me demostréis nada, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa es que vayamos a los resultados, porque las preguntas son cosas de pensar un poco, ¿vale? Entonces, me interesa el resultado final y que entendamos, grosso modo, el porqué de las cosas, no tanto la demostración matemática, ¿no? Y uno Pero, de estos profe, conceptos que aparece, sí, entonces, a la hora de evaluar el examen, para sacar la nota máxima no se requiere poner desarrollo de conceptos ni nada, simplemente... eso no lo contó el coordinador de la asignatura. Hay dos partes. Una es teoría y otra es práctica. La práctica es un problema, como los Sí, que estoy digo haciendo la parte con práctica, sí. la parte práctica, es un problema. Sí, pero no se requiere Ah, entonces el desarrollo de la derivada ni nada, simplemente el...
El problema, ya lo veréis, tenéis muchos ejemplos por ahí, pero el problema será, por ejemplo, tienes un mecanismo con dos ruedas y te dicen, oye, pues dime cuál es la velocidad angular de la rueda 2. Y tienes Sí, que pero que decir, no la hace falta velocidad... tener nada de teoría, entonces, ¿no? No, tienes que saberte 4 fórmulas, ya está. Vale. Vale, pues uno de estos conceptos que se aparecen mucho en las preguntas de teoría y también para resolver problemas te hace falta es el campo de velocidades, del sólido rígido. Esto es una cosa que si no se sabe, pues es imposible aprobar esta asignatura, una cosa muy básica, ¿no? Campo de velocidad del sólido rígido, primero lo vamos a ver con un punto fijo y luego lo vamos a ver, el campo de velocidades, cuando ya no tenga un punto rígido, sino que tenga un sólido rígido libre, siempre con movimiento plano, ¿vale? En esta asignatura no vamos a ver sólidos 3D, solo vamos a ver sólidos planos. Después de eso veremos un pequeño teorema, el teorema de las velocidades proyectadas. Y finalmente veremos otro concepto de estos fundamentales de la asignatura, que es el concepto de centro instantáneo de rotación, que normalmente abreviaremos y hablaremos de CIR, centro instantáneo de rotación. Vale, pero vámonos con la introducción. La introducción, antes de empezar con la introducción propiamente dicha, necesito recordar un par de cosas que habéis visto ya en geometría diferencial de curvas, pero que estoy convencido de que os va a venir bien repasar, que es, a ver si os suena, a ver si lo recordáis, que sería la regla de Boure. Esto me interesa, no lo voy a demostrar porque yo imagino que ya Roberto lo ha demostrado, y si no, pues en el libro viene la demostración de esta regla, ¿no? ¿Para qué sirve esta regla? Bueno, sirve para derivar un vector. Tú tienes un vector A que en principio depende de cualquier variable U. En nuestro caso va a ser el tiempo, casi siempre, ¿no? Pero además es que resulta que este dichoso vector está descrito en un sistema, en un triedro de referencia, es decir, en 3 vectores ortogonales y unitarios, pero que esos 3 vectores, a su vez, dependen de este mismo parámetro. Esto lo vamos a usar muchísimo. Pero tú imagínate que tú tienes un sistema de referencia cartesiano que llamamos fijo, un sistema cartesiano fijo, un sistema que no se mueve nunca, ¿no? Tendría aquí el eje Y, el eje J y el eje K. Pero además tengo un sistema que ya no es fijo, sino que es libre, que puede ser el que sea, pues este, donde tenemos ahora 3 vectores, que ya no es el Y, J y el K, sino que lo podemos llamar E1, E2 y E3. Y resulta que este vector A lo tengo descrito en este sistema. Y este sistema, además, esos vectores son funciones del parámetro con respecto al cual quiero derivar. Esto muchas veces, para tú estudiar el movimiento de un sólido, te interesa poner un sistema de referencia móvil que se mueve con el sólido. Entonces vamos a tener que hacer muchas veces este tipo de derivadas, ¿no? Bueno, y la regla esta lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice que la derivada del vector que buscamos con respecto al parámetro se compone de 2 términos. Uno sería la derivada de A con respecto a este parámetro, pero en el sistema móvil, y a esto le tenemos que sumar el producto vectorial de un vector omega, que ahora veremos que para nosotros este vector omega va a ser la velocidad angular, por el vector que quiero derivar. Y esta fórmula al final, ¿qué es lo que dice? Pues dice una cosa muy sencilla y realmente muy, muy tonta. Me está diciendo que la velocidad absoluta, que es lo que yo busco la velocidad absoluta, es igual que la velocidad, este término de aquí, ¿qué sería? Sería la velocidad que, no la velocidad, no, sino la derivada que estaría observando una persona, un observador, que se situase sobre el sistema de referencia móvil. Es decir, imagínate que tú tienes una partícula aquí que se mueve y tú quieres ver cómo se mueve esa partícula. Entonces tú dices, pues vale, yo cojo y como observador me planto aquí en este sistema de referencia. Y yo observo desde aquí cómo se mueve eso. Lo que yo veré será lo que me está dando este término.
Y este otro término, sencillamente, es lo que hay que sumar a lo que está observando el sistema móvil para tener la velocidad absoluta. Sencillamente dice eso, ¿no? En cuanto al vector W, que para nosotros es nada, como digo, será la velocidad angular, solamente me interesa recordar que era un vector que te permitía relacionar las derivadas de los vectores del triedro con los vectores del triedro. Eso en clase yo creo que se ha visto, ¿no? Entonces, básicamente me salía, después de un desarrollo matemático que no voy a repetir, me salía que la derivada del vector 1 era sencillamente coger este vector omega y multiplicarlo por E1. Si lo que quiero es la derivada del 2, pues me sale una aplicación lineal, donde lo único que tengo que cambiar es el segundo vector. Y si la que quiero es la derivada del 3, pues 3/4 de lo mismo. ¿Vale? Y además sacábamos también las componentes de este vector y sacábamos el siguiente resultado. Sacábamos que omega era un vector que tenía las siguientes componentes descritas en el sistema móvil. Omega 1 por el vector director 1 más omega 2 vector director 2 más omega 3 vector director 3. Y nos daba la definición de omega 1, que era la derivada de 2 con respecto a UE3. Estas fórmulas las tenéis que tener por ahí en los apuntes. Omega 2 diferencial de E3 con respecto a UE1. Y por último, omega 3, que este es luego que nos va a interesar ahora. Entonces esta es la única fórmula que nos interesa tener un poco en la cabeza. La del primero, U, y aquí el segundo. Estos conceptos los vamos a aplicar en nada, ¿no? Entonces por eso quería refrescarlo. Esto lo habéis visto ya, ¿verdad? No suena chino. Vale, entiendo que sí. Vale, pues venga, visto esto, vámonos ya con la introducción propiamente dicha. Esto ya lo he visto, ¿no? Sí, venga. Pues borro aquí. Bueno, esto de introducción lo vamos a dejar. Esto era un recordatorio. Bueno. Pues vamos a estudiar en esta clase, vamos a estudiar sólidos rígidos. Y lo primero, lo más básico es saber qué es un sólido rígido, ¿no? Entonces, voy a representar un sólido rígido como algo así. Es decir, esto es un esquema, ¿no? Pues esta patata que pongo aquí, pues está simbolizando un sólido rígido, el que sea, ¿no? Bueno, ¿qué característica tiene todo sólido rígido? Pues tiene la siguiente, es que si tú te coges un punto A y te coges un punto B, que pertenecen a ese sólido rígido, la distancia entre estos dos elementos es constante. Eso es lo que define a un sólido rígido. Es decir, esta distancia de aquí, esto lo vamos a llamar la distancia de A hasta B. Si tenemos un sólido rígido, entonces la distancia de A a B no cambia. ¿Vale? Nunca cambia. Esto es diferente a si tenemos un sólido deformable. Cuando el sólido deforma, esta distancia cambia, pero esos son problemas que no vamos a estudiar en esta asignatura. En esta asignatura vamos a estudiar solamente el sólido rígido. Vamos a estudiar el concepto de campo de velocidades. Un concepto, como digo, fundamental. ¿Qué es esto de campo de velocidades? Bueno, formalmente lo podemos definir como el conjunto de vectores velocidad de todas las partículas, del sólido en un instante de tiempo t. Eso ya es el punto 1, ¿no? Bueno, sí, pero lo estoy introduciendo. Sí, será el punto 1. Sí. ¿Por qué hablo de campo? Bueno, un campo de una magnitud vectorial, la que sea, en este caso es velocidad, pero es la que sea, sencillamente el conjunto de vectores relacionados a este fenómeno. En este caso sería la velocidad, ¿no? Un sólido rígido, ¿de qué se compone? De un montón de partículas infinitesimales. Y cada partícula de estas pues, tendrá un vector de velocidad al que toque. Pues este tendrá la velocidad VA, la velocidad en este punto será VB. Entonces, necesitamos determinar las ecuaciones que relacionan las velocidades en todos los puntos del sólido. Y eso se conoce como campo de velocidades.
Aquí como un detalle quisquilloso es decir que estos vectores velocidad son vectores fijos. Esto, lo que son los vectores fijos, ya lo habréis estudiado al principio de la asignatura o si no en asignaturas muy básicas de álgebra, ¿no? Los vectores, pues sabemos que hay fijos, deslizantes, etc. ¿Por qué digo que es un vector fijo? Porque es un vector que está asociado a una partícula, a un punto en el espacio. Por eso hablo de vectores fijos. Bueno, y en concreto vamos a particularizar este campo de velocidades para 3 casos distintos. Un caso en el que tengamos un movimiento de traslación. ¿Y en qué se caracteriza un movimiento de traslación? Bueno, pues si nosotros tenemos nuestro sólido rígido, pues este sólido rígido puede hacer lo siguiente. Podría trasladarse, tal que así, pero también podría girar. Y nosotros pasamos de la situación en el instante t igual a 0 hasta el instante t. Pero ¿qué es lo que define que esto sea una traslación? Bueno, pues lo que define esto es que los vectores velocidad para el instante de tiempo 0 en todos los puntos del sólido son iguales. Estos vectores son iguales en todos los puntos. Aquí puede que hayan cambiado, pero lo que se sigue manteniendo es que estos vectores de velocidad son iguales en todos los puntos del sólido. Entonces podemos decir que cuando tenemos movimiento de traslación, todos los puntos del sólido esto lo quito fatal. Todos los puntos del sólido en idéntica velocidad en un instante de tiempo. T. Eso sería el movimiento de traslación. Luego vamos a estudiar el movimiento de rotación pura en torno a un punto fijo. En este caso, lo que tendremos será un sólido, pero que tiene uno de sus puntos, un punto cualquiera, está fijado, no se puede mover, ¿no? Entonces el sólido lo único que va a poder hacer es ejercer una rotación en torno a este punto de aquí. Y una vez que hayamos estudiado traslación y rotación, ya podremos estudiar cualquier movimiento general, porque veremos que cualquier movimiento general se compone de la suma de uno y otro. Si tú sumas una traslación y una rotación pura, tienes el movimiento general. En este caso solo estudiaremos movimientos planos, ¿no? Vale, pues dicho eso, vamos a ir metiéndole mano a esto. ¿Puedo borrar? Entiendo que sí. Vale. Vale, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar con el campo de velocidades. Voy a poner campo de velocidades del sólido rígido con un punto fijo. Vale, pues vamos a pintarnos nuestra patata de siempre, nuestro sólido rígido. A ver, voy a pintar un poco mejor porque es demasiado patata esto. Algo así. Vale. Y vamos a, bueno, tenemos un punto fijo, tenemos que definirlo primero, sería el punto fijo. Vamos a considerar que el punto fijo fuese este punto de aquí. Este punto lo simbolizo así con este triangulito y esta raya para simbolizar que esto es un punto que está ahí fijo, ¿no? Bueno, pues nos interesa, lo primero que haría sería un sistema de ejes fijo, el cartesiano, que es el que conozco muy bien. Pues nada, este sería mi eje X, mi eje Y, y nos vamos a definir nuestros vectores directores, nuestro vector director Y y nuestro vector director en el eje Y, J. J. Y nos vamos a estudiar el movimiento de un punto genérico, el que sea.
Pues imagínate que yo me quiero fijar en este punto P. Vale, para estudiar yo ese punto P, lo que necesito es su vector de posición. Si conozco su vector de posición, lo derivo y saco la velocidad, que es lo que ando buscando. Eso nos tiene que quedar claro. El objetivo es sacar el campo de velocidad. Necesito la velocidad de un punto P genérico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto se está moviendo, esto va a estar girando. Esto va a estar girando con una determinada velocidad angular omega. Entonces, claro, me va a costar un poco describir eso con el sistema de referencia este que tenemos fijo, ¿no? Entonces, para facilitarnos un poco la vida, vamos a definir un sistema de referencia auxiliar que va a ser móvil. Y podría ser un sistema como puede ser este. Por ejemplo, un eje aquí y el otro así. A este eje lo vamos a llamar, por ejemplo, Y', y a este lo voy a llamar, por ejemplo, X'. La particularidad que tiene este sistema es que está fijo con el sólido, es decir, es como si estos extremos estuviesen aquí pegados, ¿no? Entonces, si el sólido gira, el sistema de referencia gira con él, ¿no? Aquí vamos a necesitar también definir unos vectores directores. Voy a definir uno aquí y otro aquí, donde a este lo voy a llamar E1 y a este lo voy a llamar E2. Entonces, recapitulando, esto es el origen O. Recapitulando, tenemos un sistema de referencia fijo. El sistema de referencia fijo lo estamos describiendo con el origen y con los ejes X e Y. Y este sistema viene dado con dos vectores directores Y y J. Pero es que además tenemos un sistema de referencia móvil, que el sistema de referencia móvil lo estamos describiendo con el origen, con X' y con Y', y con unos vectores directores E1 y E2. Vale, entonces, en base a estos dos sistemas, podemos describir el vector de posición de dos maneras. El vector de posición, al final, no es otra cosa que el vector que va de O a P, ¿no? Entonces, yo lo puedo escribir en el sistema de referencia fijo como X por Y más Y por J. Esto sería el sistema de referencia fijo. Necesitaría conocer lo que vale X y lo que vale Y, ¿no? Pero también lo puedo poner en el sistema móvil como XE por E1 más IE por E2. Y así lo estaría expresando en el sistema de referencia móvil. ¿Y qué es esto de XE y IE? Pues sencillamente la proyección esta, ¿no? Esto de aquí sería XE y la proyección aquí sobre este otro eje, esto de aquí sería IE. Vale, con eso vamos a determinar la velocidad, que es nuestro objetivo. Bueno, podemos empezar con el sistema de referencia fijo. Entonces yo puedo decir la velocidad de P, pues es la derivada de R, sería la derivada de X, Y más Y, J. Claro, el problema es que necesito conocer lo que vale X y lo que vale Y para poder derivarlo, ¿no? Ese es el único tema. Este término de aquí, esto sería la variación absoluta de R respecto al sistema de referencia fijo. Lo que pasa que que determinar este X' y este Y', pues no parece que sea demasiado fácil, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con el sistema de referencia móvil, que vamos a ver en un segundo que va a ser más sencillo. Si lo hacemos así, pues nada, nos cogemos nuestra regla de Boure, que hemos visto hace un segundo. Esto sería la derivada de R con respecto al tiempo. Lo que pasa es que, claro, ahora tenemos descrito el vector de posición con respecto a un sistema de coordenadas que depende del tiempo también. Es móvil, ¿no? Entonces tenemos que aplicar la regla de Boure. Tenemos que hacer la derivada de R con respecto a t móvil más omega producto vectorial R. ¿Qué es este primer término? Pues este primer término es si yo cojo y me pongo encima del sistema de referencia móvil y observo cómo varía el vector de posición. Eso es lo que significa este término de aquí. Vale, vamos a pensar un poco. Si tú eres este monigote verde y estás girando con el sistema X', Y', ¿cómo observa este vector R? ¿Cómo observa su variación? ¿Alguien me da una pista? Si gira hacia la izquierda, pues sería más grande, ¿no? O sea, lo vería como más grande.
¿Sí? ¿Tú crees? Más distante, ¿no? ¿Alguien tiene una opinión distinta? Fíjate, tú eres el tipo verde y esto está girando y tú estás observando al punto P. Tú observas el punto P, tú observas que eso se mueva. Pero, bueno, pero tú como monigote como tal no estás en el eje Y, ¿no, prima? Pues sí. Está sobre el eje X' e Y', pero estos ejes están anclados al sólido. Si el sólido A se ver, mueve, estos ejes también. Entonces no tú también notas te moverías, ningún ¿no? cambio, ¿no? ¿Perdón? Yo creo que no se nota ningún cambio, ¿no? No se nota nada. Esto es un ceraco. Esto es igual que cuando tú vas de copiloto en un coche. Cuando tú vas de copiloto en el coche y observas al piloto, tú ves que el piloto está quieto, ¿no? Tú solo ves que el piloto se mueve si está fuera del coche. Esto es lo mismo. Entonces, aquí este término se va a cero. Entonces, directamente me queda omega por R. ¿Vale? Pues nada, bueno, por si acaso os ayuda, vamos a dejar descrita una definición formal, bueno, pseudo formal de 1 y 2. 1 sería la variación observada desde el sistema móvil. ¿Y cómo definimos el 2? Por descarte, es decir, es lo que hay que sumar a 1 para pasar la variación con respecto al sistema móvil en variación absoluta, que es la que esta es la que a mí efectivamente me interesa. ¿Vale? Vale, pues aquí me ha quedado una ecuación muy limpita, que esa es la ecuación del campo de velocidades para un sólido rígido con un punto fijo. Nos ha quedado la expresión final, que es la que todo el mundo tiene que saberse muy bien, que sería esta de aquí. La velocidad de un punto, le voy a poner, sí, la vamos a dejar así. La velocidad de un punto P cualquiera del sólido es igual a omega, producto vectorial, el vector de posición. Esta es la fórmula importante de todo este rollo que he contado. Vale. ¿Puedo borrar? Sí, por mí sí. Estupendo. Vamos a analizar un poco este vector omega, porque yo todo el rato he estado haciendo la pseudo trampa entre comillas, de que yo cada vez que me refería al vector omega, yo decía que era el vector velocidad angular, pero en ningún momento he demostrado eso. Entonces vamos a analizar eso un poquito más en detalle, a ver si efectivamente es así. Entonces vamos a estudiar el vector velocidad angular omega. Y para eso lo que vamos a hacer es vamos a pensar en una rotación y vamos a ver si el vector omega S realmente representa la velocidad angular o no. Entonces nos cogemos un eje de referencia y nos vamos a coger una partícula, que puede ser una partícula que está aquí, ¿no? Y esto está rotando con respecto al punto fijo, al punto O, ¿no? Entonces esto tendrá una trayectoria circular que puede ser algo como esto, ¿no? Vale. Y vamos a estudiar lo que ocurre con esa partícula pasado un pequeño instante de tiempo, un incremento de tiempo, ¿no? Podría ser que se encontrase ahora aquí, en este punto, ¿no? Entonces, ahora el radiovector estaría aquí. Vale. Esto lo vamos a describir con el vector del sistema móvil E1. Si empieza siendo E1, y esto tiene un ángulo θ, cuando pasa un pequeño incremento, este vector de aquí será el E1 más un incremento de E1. Para que eso pase, no nos queda otra de que este vector
que va del final del primero al final del segundo, este vector tiene que ser incremento de E1, para que se vea esto de aquí, ¿no? Entonces, al igual que he definido aquí este incremento, aquí voy a definir un incremento, pero de tita. Vale, y lo que yo quiero estudiar es este vector. Entonces, me voy a coger la definición que hemos sacado antes, que es una definición donde aquí yo no he hablado de giros ni de nada, sencillamente he hablado de derivadas, que era el siguiente, os lo he puesto al principio de esta parte de la clase, era la derivada del primero, diferencial de t, E2 y E3. ¿Vale? ¿Qué pinta tiene E3? Porque antes he dicho que tenía el eje Y, el eje J, y no he puesto el eje K porque como tengo un sólido plano, el K no me ha hecho falta, pero el K está claro que está atravesando la pantalla, ¿no? El sistema de referencia móvil tiene E1 y E2 en la orientación que sean, en este instante en tiempo puede estar así, pero luego puede que estén asados. Lo que está claro es que el E3 siempre va en la dirección del eje Z, entonces el E3 siempre va a ser K, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa cuando el incremento de este tita tiende a cero? Bueno, pues lo que pasa es que ya no vamos a hablar de incremento de tita, sino que hablaremos de diferencial de tita. Y en vez de hablar de incremento de 1, hablaremos de diferencial de E1. Vale. Vamos a ver si yo soy capaz de hacer estas derivadas de aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a aprovechar la geometría que tenemos aquí. Esto es un arco de circunferencia. Cuando este valor es muy pequeño, puedo considerar que esto se aproxima a un arco de circunferencia, ¿no? Entonces, puedo hacer la fórmula esta de aplicar el ángulo por radio igual al arco. ¿Cuál es el ángulo? En el límite será diferencial de tita. ¿Cuál es el radio? Será el módulo de este vector, módulo de E1. ¿Pero cuánto es el módulo de E1? Esto es 1. ¿Por qué? Porque E1 es unitario. Y esto tiene que ser igual que el arco en el límite será esto, incremento de E1, que en el límite es el módulo de diferencial de E1. Entonces, de aquí saco una fórmula que me va a hacer falta. La derivada de E1 partido derivada de tita 1. Esto me va a hacer falta. Vamos a analizar también la derivada del vector E1, pero como aquí estoy trabajando con tita, me interesa hacerlo con respecto a tita. Vale, E1 es un vector de módulo constante, módulo unitario 1. Y ya hemos visto en geometría diferencial de curvas que cuando tú haces la derivada de un vector de módulo constante, te sale un vector perpendicular a este. Entonces, si esta derivada me va a salir un vector perpendicular al vector E1, yo lo puedo hacer como el módulo de este vector, lo multiplico ahora por un vector unitario que va en la dirección perpendicular a E1. ¿Cuál es ese vector? Pues si este es E1, si este es E1, un vector perpendicular a este, pues es E2, ¿no? E1 y E2 pues son perpendiculares. Entonces, esto tiene que ser un vector que va en la dirección de E2. Vale, diferencial de tita no tiene sentido que le haga el módulo porque no es un vector, entonces puedo hacer el módulo solo de la parte de arriba por E2. Y fijaros que este término lo acabo de determinar antes. Y esto hemos visto que era 1, ¿no? Entonces, de aquí saco que la derivada de E1 con respecto a tita es E2. Pero claro, para yo aplicar esta definición no necesito las derivadas con respecto a tita, las necesito con respecto al tiempo. Entonces, una vez más, nos cogemos nuestro truco infinito de la regla de la cadena. Es decir, yo necesito la derivada de 1 con respecto al tiempo. Pero yo la que tengo es la derivada de 1 con respecto a tita. Entonces, hago el truco mágico de cambiar las variables de derivación, ¿no? Y aquí me aparece la derivada de tita con respecto al tiempo. Esto es tita punto, ¿no? Entonces, esto me queda tita por la derivada de E1 con respecto a tita, que lo he sacado antes, que hemos sacado directamente, que era E2. Entonces, ya tengo este término de aquí. Como ya tengo ese término de aquí, ya puedo evaluar esta expresión. Y vamos a evaluarla. Tenemos omega, es la derivada de E1 con respecto al tiempo. Bueno, aquí se me olvida poner el punto, ¿no?
Ahora sí. Pues nada, sería derivada de tita, E2, producto vectorial por E2, o sea, producto escalar, perdón, y esto producto escalar E3. E2 es un vector unitario, si lo multiplicas por sí mismo queda 1, y esto me queda tita prima E3, o sea, ¿qué hemos sacado? Hemos sacado que el vector omega es la derivada del giro por E3, que E3 es el vector K cuando el problema es plano, ¿no? Entonces esto sería K. Es decir, esto es el módulo del vector omega. Por lo tanto, omega, puedo decir efectivamente que la velocidad angular. La velocidad angular se define como la derivada temporal del ángulo. Entonces, por eso ya sí que puedo decir con todas las de la ley que este vector omega es el vector velocidad angular. Y además aparece una cosa curiosa, y es que el vector velocidad angular va en la dirección del eje K. Esto es curioso, ¿no? Vamos a cogernos la patata, el sólido de antes, el que hemos hecho en la diapositiva anterior, pero lo voy a pintar como en 3D, ¿no? Entonces, nosotros antes teníamos un eje X aquí, un eje Y así, eje Y, eje X, y nos ha salido el vector omega, es un vector en la dirección del eje Z. Es este. Esto sería el vector omega. Y tiene la definición de la derivada del giro vector K. Esto siempre ocurre. El vector velocidad angular es perpendicular al sólido, si es un caso plano. Entonces, aquí retomamos el caso de antes. Voy a guardar esto. ¿Puedo borrar, chicos? Sí, por mí sí. Sí. Venga. Nos vamos a quedar con esto de aquí. Y vamos a retomar el caso de antes. ¿Por qué no me dejas? Ahora. Vale. Ok, antes yo he puesto que el sólido giraba así, ¿verdad? Y estamos estudiando la velocidad de un punto este de acá. ¿Por qué he puesto que gira así? Bueno, aquí hay un truco que yo os recomiendo un montón, que es la regla del tornillo. ¿Vale? Cuando tú quieres hacer el producto vectorial entre dos vectores, A y B, y quieres saber de una manera rápida cuál es la dirección del vector resultante, lo que haces es lo siguiente. Te plantas tu vector A, plantas tu vector B y lees cómo es el producto vectorial. A por B. Entonces, coges A y vas desde A hasta B. Y entonces dices, vale, me voy a imaginar que yo tengo aquí un tornillo. Si yo cojo la cabeza de un tornillo y la giro así, ¿el tornillo se aprieta o se afloja? Se afloja. Se afloja. Si se afloja, ¿qué va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. De esta manera sé que el vector este va así. Entonces aquí pasa lo mismo. Yo he puesto omega así, ¿por qué? Porque si yo giro el sólido así, si el sólido pensase que es un tornillo, el tornillo se afloja y sale hacia afuera. ¿Vale? Este tipo de trucos yo los recomiendo mucho porque son de mucha utilidad. Vale. Pues nada, vamos a... El último que yo quería comentar aquí es que hemos sacado antes que la velocidad del punto P es omega por R. Yo ya sé que omega va hacia arriba. Tengo aquí el vector de posición R. Repetimos la operación. Tengo que hacer el producto vectorial omega por R. Sé que la velocidad va a ser aquí, en esta dirección, perpendicular al radio vector. Lo que no sé es que si va hacia arriba o hacia abajo. Si yo hago el producto vectorial de omega por R, es decir, yo giro un tornillo así, el tornillo se aprieta y sale hacia afuera. Sé que la velocidad va en esta dirección. Si lo pongo en planta, a ver. Vale, y tenemos el punto este de apoyo. Estamos estudiando el punto P este y tenemos esta velocidad angular.
Si yo trazo el radiovector, sé que la velocidad de este punto será un vector así. Será un vector así. Que es perpendicular al radiovector, es decir, al vector que va desde la partícula hasta el punto fijo. Y esto tiene las componentes... esa sería el vector omega por r. Esta sería la velocidad. ¿Vale? Bueno, con esto puedes sacar la velocidad de cualquier punto, ¿no? Otro punto que esté por aquí, pues hacer lo mismo, ¿no? Etcétera, ¿vale? A la izquierda, ¿por qué si has dicho que el tornillo se aprieta o va hacia afuera? Creo que lo he pillado mal. Sí, fíjate, tiene aquí la cabeza del tornillo, la está girando con la flecha verde. Si tú giras el tornillo este así, se aprieta, si se aprieta se mete para adentro, sale hacia allá. Ah, vale, vale. Ya está. Tienes que imaginártelo un poco en 3D. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Seguimos un poco. Vale. Borro aquí. Vámonos al segundo punto. En el segundo punto del guión de la clase, os he dicho que teníamos que estudiar ahora el campo de velocidades del sólido rígido libre. Es decir, ya no tenemos un punto fijo, ¿vale? Lo que sí es que tenemos un movimiento plano. Entonces, el caso que tenemos el mismo caso que antes, solo que ahora no tenemos ese punto fijo. Entonces, ahora tenemos nuestro sólido aquí, solo que ahora, pues este sólido no tiene ningún punto que esté fijo. Entonces, vamos a intentar hacer un planteamiento parecido al que hacíamos en el caso anterior. Vamos a coger nuestro sistema de referencia fijo primero, pero aquí como no tengo ningún punto fijo, pues me da igual dónde ponerlo. Entonces lo pongo donde más rabia me dé. Yo lo voy a poner aquí. Y dices, pues muy bien, este será tu eje Y, y este será tu eje X, este será tu origen, y tendrás tus vectores directores J y tu vector director Y. Y dices, muy bien, con esto yo me quiero estudiar la velocidad de un punto P, el que sea. Dices, vale, pero voy a intentar también poner un sistema de referencia móvil que seguramente me ayude mucho. Entonces yo voy a coger un punto el que a mí me dé la gana, cojo este, y ahí voy a plantar un sistema de referencia móvil, que sería uno como este. Lo pongo donde a mí me dé la gana. Y como es móvil, pues puedo considerar que está pegado al sólido aquí en los extremos, ¿no? A este lo vamos a llamar el eje X. XE, por ejemplo, lo puedo llamar como quiera, IE. Y a esto le voy a llamar el origen O1 y tendré mis vectores directores E1, E2. Vale, para estudiar la velocidad de ese punto, lo primero que tengo que hacer es ver cuáles son los vectores de posición. Con respecto al sistema de referencia fijo, yo tendré este vector de posición, que lo vamos a llamar R, y R pues será el vector que va desde el origen hasta el punto P. Y en el sistema móvil tendré un vector parecido, solo que lo llamo de otra manera, lo voy a llamar R1. Entonces yo el vector de posición R lo puedo escribir como XY más IJ en el sistema de referencia fijo, o lo puedo escribir como R1 en el sistema de referencia móvil, solo que tendré aquí una XE, E1 más IE por E2. Vale, me va a interesar relacionar uno con otro, ¿vale? Porque las rotaciones las voy a poder representar muy bien con el sistema móvil, pero no podré representar de una manera tan fácil las traslaciones, que sí que podré hacerlo con el sistema fijo. Entonces me interesa relacionar uno con otro. Y para relacionar uno con otro me va a interesar este vector de aquí. El vector que va del origen de un sistema al origen del otro. Este vector lo llamamos RO1, es el vector que va del origen O al origen O1. Y fijaros que este vector, si a este vector le sumas R1, te da R. Es decir, R es igual que RO1 más R1. Entonces, con esto vamos a sacar ya la velocidad.
la velocidad del punto P será, la velocidad absoluta será la derivada temporal del vector de posición. Haciendo esta descomposición tengo la derivada del RO1 más la derivada de R1. Esto de aquí es la derivada de este vector de posición. Es decir, es sencillamente la velocidad del punto O1. Esto sencillamente será la velocidad de O1. ¿Y esto de aquí qué es? Esto es la derivada del vector de posición en el sistema de referencia móvil. Aquí tenemos que hacer la regla de Boole, igual que hemos hecho antes, que sería la derivada de R1 con respecto a t en el sistema móvil más omega por R1. Y aquí nos va a pasar lo mismo. Si tú te pones encima del sistema de referencia móvil y dices, vale, ¿cuánto se mueve este punto? Tú este punto lo vas a ver siempre quieto. Entonces, este término de aquí se te va a ir a cero, igual que se nos iba antes, ¿no? Pues muy bien, con esto ya sacamos la ecuación del campo de velocidades para un sólido que no tiene un punto fijo. Sería la velocidad de P, es la velocidad de O1 más omega por R1. Fijaros que aparece una cosa muy interesante. Nos ha parecido que el desplazamiento, el campo de velocidades general para un sólido rígido libre se compone de una traslación. Esto representa una traslación, es decir, la velocidad de este punto. Y esto representa una rotación pura, que sería del punto O con respecto a O1. Es decir, sencillamente a lo que teníamos antes sumarle una traslación, ¿vale? Esto, para recordar esta fórmula de una manera más fácil, nos interesa escribirlo de otra manera, una manera que es más fácil de recordar. En general, vamos a... Bueno, voy a hacer sobre esto de aquí, ¿no? V de P sería VO1 y vamos a intercambiar estos vectores. Cuando tú le das la vuelta a un producto vectorial, tienes que poner un signo menos delante, entonces menos R1. R1 lo voy a poner como el vector que va de O1 hasta P, menos O1P, producto vectorial omega. Ahora, además, a O1P le voy a volver a dar la vuelta. Como le vuelvo a dar la vuelta, me aparece otro signo menos, que con este menos se me hace más. Y me queda OVO1 más P O1, producto vectorial omega. Y en general, si yo en vez de hablar de P y en vez de hablar de O1 hablo de A y B siendo dos puntos cualesquiera del sólido, pues yo puedo relacionar su velocidad de la siguiente manera. La velocidad en el punto B es la velocidad en el punto A más AB, producto vectorial omega. De esta manera tan fácil, es muy sencillo recordar esta ecuación. Esta ecuación todo el mundo tiene que memorizarla, evidentemente. En esta asignatura se aprenden de memoria pocas ecuaciones, pero esta no queda otra que aprendérsela, ¿vale? Pero es bien sencilla, ¿no? ¿Dudas? No, yo no sé si voy muy rápido. Como no me decís nada, voy un poco a ciegas. ¿Estáis vivos? Yo voy bien, por ahora me estoy enterando. Ah, vale, Yo, vale. pues, bueno, más o menos. ¿Por qué más o menos? A ver. A ver, es que es... o sea, sí, más o menos te voy siguiendo, pero luego a la hora de la verdad de ponerme sola, pues a lo mejor no voy a ser capaz. Pero bueno. Es decir, que no veo cómo esto puede ser, cómo te lo pueden preguntar en un examen. Bueno, pues de muchas maneras. Con las prácticas veréis problemas en concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, te pueden dar la velocidad en un punto y te pueden dar la frecuencia angular, la velocidad angular y pedirte la velocidad en otro punto. Es decir, te lo pueden pedir de muchas maneras, ¿vale? O sea, tiene un montón de aplicaciones en un montón de ejercicios y eso lo veréis en las prácticas. En la teoría a mí lo que me interesa no es que entendamos los desarrollos finos, eso me da igual. Sí, no me interesa eso. Lo que me interesa es que entendamos por qué he puesto el sistema móvil, por qué aparecen estos términos omega, ese tipo de cosas, no tanto los detalles de la formulación. ¿Vale? Vale, vale. De todas maneras, si te pierdes en cualquier momento, dímelo y yo me paro. Y encantadísimo de hacerlo, ¿eh? Vale.
Venga, vamos a seguir un poco que se me está echando el tiempo encima. Borro aquí. Aquí sobre el vector omega me interesa solamente decir una cosa, no lo voy a demostrar. Es importante decir que este vector omega es espacialmente invariante. ¿Qué significa que es espacialmente invariante? Significa que no depende del punto O1, que era el origen de el sistema de referencia móvil. Yo lo he puesto donde a mí me ha dado la gana. Es decir, no, lo he puesto ahí donde me pillaba bien. Pero se puede demostrar que no depende de eso, que este vector omega va a ser siempre el mismo independientemente de este punto O1, ¿vale? Entonces, bueno, esto se puede demostrar y no es nada difícil, pero creo que no tiene mucho interés, sencillamente juegas con los vectores. Entonces, bueno, con que sepamos eso, que ese omega no depende de eso, me sobra, ¿no? Hemos sacado que la ecuación del campo de velocidades era esta, VA más BA omega. Entonces, aquí surge una pregunta que puede ser, ¿qué cosas necesito para que el campo de velocidades quede completamente definido? Bueno, para que quede completamente definido necesito conocer una cosa que se llama torsor cinemático. El torsor cinemático se compone de lo siguiente, de una dupla, dos elementos, que uno es la velocidad en un punto y el otro es la velocidad angular. Si yo conozco la velocidad en un punto y conozco la velocidad angular, conozco esto y conozco esto, podré determinar la velocidad en cualquier otro punto. Eso es lo que significa esto de torsor cinemático. Entonces, si te preguntan, ¿qué cosas necesitas para determinar el campo de velocidad de un sólido rígido? Pues la respuesta es el torsor cinemático, que se compone de velocidad en un punto y velocidad angular. Hay otra opción es que tú conozcas la velocidad en un punto A y la velocidad en un punto B. Si tú conoces la velocidad en dos puntos, pues dices, vale, pues planteo la ecuación de cambio del campo de velocidades, VA más BA omega, conoce la velocidad B, conoce la velocidad A, te darán los puntos de las partículas A y B, de aquí sacas la velocidad angular, por lo tanto sacas lo mismo, ¿no? Entonces, eso también determinaría el problema, ¿vale? Eso por ahí. ¿Puedo borrar? Vale, entiendo que sí. Entiendo que sí. Vámonos con el teorema este, que es muy sencillito. Era el siguiente punto. El tercero era el teorema de las velocidades proyectadas. Y yo creo que, desgraciadamente, es lo último que me va a dar tiempo a hacer. Entonces, bueno, la siguiente semana lo terminamos. Bueno, este teorema me dice lo siguiente. Me dice que si yo tengo un sólido rígido, esa patata, y tengo un eje, imaginaos que tengo un eje, pues como puede ser este de aquí. Bueno, el teorema de las velocidades proyectadas me dice que la velocidad, la proyección, mejor dicho, de las velocidades, vector de velocidad de todos los puntos contenidos en dicho eje, sus proyecciones sobre este eje son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Si este es el eje E y el vector que sigue la dirección de este eje lo llamo UE. Pues esto quiere decir que si tú te coges un punto cualquiera aquí, A, y te coges un punto cualquiera aquí, B, y sacas su velocidad. Imagínate que la velocidad de este es esta. Esto sería la velocidad de A. Y te saca la velocidad de B, que puede ser la que sea. Esta de aquí, V de B. Bueno, pues este teorema dice que si tú proyectas estas velocidades sobre el eje, esas proyecciones son iguales. Este vector y este vector los podemos llamar de la misma manera porque son el mismo vector, VD y VD. Eso es lo que quiere decir este teorema. Y lo podemos demostrar, esto sí lo voy a demostrar porque este es muy sencillo. Nos cogemos la ecuación del campo de velocidades, VA más BA producto vectorial omega, y lo que hacemos es que proyectamos sobre el eje. Para proyectar sobre el eje, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el vector del eje. Multiplicar escalarmente, ¿no? Omega y multiplico escalarmente por UE. Pero esto se puede ver que esto sale VA por UE.
¿Por qué? Porque este vector de aquí, fijaros que es el vector que va de B a A. Es un vector que va en la dirección del eje. El vector omega es un vector que va en el eje Z. Si tú haces un producto escalar de esos dos, te va a salir un vector que es perpendicular a BA. Si es perpendicular a BA, este vector será perpendicular a UE. Por lo tanto, esto de aquí puedo decir que es perpendicular a UE y cuando yo lo multiplique escalarmente por UE saldrá 0. Entonces aquí se ve que esta proyección es lo que hemos llamado VD, que es igual que esta otra proyección que es lo que hemos llamado VD. Y con esto demostramos este teorema tan sencillito. ¿Esto para qué es útil? Porque dices, pues esto está genial, pero esto ¿para qué lo quiero yo, no? Bueno, esto es útil para responder algunos problemas. Por ejemplo, imagínate que a ti te dan un sólido rígido donde tú tienes 3 puntos. Tienes el punto A, tienes el punto C y tienes el punto B. Y sobre estos 3 puntos te dan sus velocidades. Te dicen, oye, el punto A tiene una velocidad VA. Que podría ser esta de aquí. VA. Luego te dicen que B tiene otro vector, el que sea. Pues imagínate que es este, VB. Y este es VC. Entonces te preguntan, dado esas 3 partículas y dado los vectores de velocidad, ¿se puede decir que A, B y C pertenecen a un sólido rígido? Si pertenecen a un sólido rígido, tienes que cumplir el teorema de las velocidades proyectadas. Entonces dices, pues, vale, me cojo un eje que va de A hasta B, o de A hasta C, por ejemplo, ¿no? Y dices, vale, si cumple esto, este vector de aquí amarillo, que es AC, la proyección del vector A sobre AC tiene que ser igual que la proyección de VC por AB. Es decir, si tú proyectas estos vectores sobre este eje, tienen que ser iguales. Si esto se cumple, podrían formar parte de un sólido rígido. Ahora comprobamos, hacemos un par de comprobación, o sea, otra comprobación con un par de estos puntos, ahora AB y luego BC, y aplico estas mismas condiciones. Pues tendré que hacerme otra pregunta y tendré que preguntarme si VA, producto escalar, aquí he hecho AB, aquí tengo que poner AC. Ay, disculpa, esto no es AB, esto sería AC, ¿no? Estoy haciendo A y C. AC, AC. VA por AB tendrá que ser igual que VB por AB. Y además tendrá que darse que VC por el vector CB tendrá que ser igual que VB producto escalar CB. Si esto se cumple, podré responder que sí, que pertenecen a un sólido rígido. Vale, y lo siguiente que nos queda, ya lo último, es centro instantáneo de rotación. Y estamos ya sobre la campana, entonces lo vemos el próximo día. ¿Vale? Profe, una pregunta. Sí. La proyección del vector VC se proyecta por fuera. Se proyecta. Cargaría AC, ¿no? Sí, o sea, sería esta distancia de aquí. Vale, gracias. ¿Más cosas? ¿Tenéis más dudas? ¿Cómo ha parecido el sistema? No sé, ¿os gusta el sistema este de pizarra o preferís otra cosa? A mí sí me ha gustado. ¿Sí? ¿Lo prefieres que a diapositiva?